¿Ya están viendo todas el compartir? Ahora sí. Listo. Muy bien, vamos a comenzar esta reflexión de hoy con dos pasajes que hay en la Escritura. ¿Sí? El uno es el Salmo 19:14 y el otro está en Primera de Tesalonicenses 5:23. ¿Listo? Entonces, vamos a detenernos un poquito todas, ahí donde están. Yo lo voy a leer y ustedes también lo van a leer desde sus casas conmigo. ¿Sí? Y vamos a tratar de mirar cómo, o más adelante voy a tratar de mostrarles cómo estos dos pasajes se conectan con nuestra enseñanza del día de hoy. Entonces, el Salmo 19:14 dice de la siguiente manera: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Entonces, si uno mira ese pasaje, uno se da cuenta que el autor tiene una conciencia de que está Dios y que de alguna manera sus pensamientos están expuestos ante ese creador, ¿cierto? Porque ¿qué dice? Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de quién? De ti. Eso quiere decir que el salmista está consciente o es consciente de que su mente está expuesta delante de Dios. El segundo pasaje dice: examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, ¿qué más? Alma y cuerpo sean guardados, ¿qué? Irreprensibles. Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, realmente el pasaje muestra un proceso. Hay unas acciones y hay un resultado. Y hay un enfoque en ese proceso del por qué se hace lo que se está haciendo. ¿Sí? Primero dice examinarlo todo. Y ya más adelante vamos a ver por qué este pasaje va a ser el pasaje reina de este estudio. Que tiene que ver con ¿qué? ¿Cómo era el título de la enseñanza? ¿O de qué se trataba la enseñanza? Hay las que estuvieron viendo la presentación un ratico al comienzo. ¿Pensamientos? Muy bien. El veneno de la mente, los pensamientos negativos. Muy bien. Estábamos hablando el veneno de la ¿qué? El veneno de la mente, los pensamientos negativos. ¿Otra vez qué? El veneno de la mente, los pensamientos negativos. Al menos si nos llevamos el título de la clase ya habremos ganado algo, ¿cierto? Entonces, el veneno de la mente, los pensamientos negativos. Y yo creo que este tema no es un tema ajeno a todas nosotras, ¿cierto? Realmente es un tema que todas nosotras de alguna manera hemos sido o constantemente estamos siendo, nos encontramos en esa situación, ¿no? Con pensamientos negativos, con pensamientos que nos envenenan. Y vamos a ver por qué los pensamientos negativos nos envenenan. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? Listo. Salmo 19:14, Primera de Tesalonicenses. Y Primera de Tesalonicenses. Listo. Entonces, como para ir conectando ese proceso, 2:3. 2, ya te digo, perdóname, 5:23. Eso. Gracias. Con la flechita solita no. No, a veces no me funciona, entonces no sé qué pasa. Muy bien, entonces para como poder discernir o como para poder tener como lo hizo en el versículo del salmista, ¿cierto? Dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. Eso quiere decir que el salmista está tratando de hacer una reflexión, ¿sí? Está tratando como de mirar qué está pensando. Entonces, hagámonos, y yo hago estas preguntas, y hágaselas cada una de ustedes. ¿Te has puesto a pensar en dónde se la pasa tu mente? Sí. ¿Listo? ¿Qué clase de pensamientos son los recurrentes? Hay unos pensamientos que vienen una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Depende, ¿sí? Porque yo no sé, pero hay ciertos pensamientos que son recurrentes. A mí me pasa eso.
Hay pensamientos que vienen una y otra vez, una y otra vez. En ese proceso de examen o en esa pregunta uno debiera cuestionarse y decir, bueno, ¿los considerarías buenos o malos? Esos pensamientos que llegan. ¿Esos pensamientos recurrentes los consideras buenos o los consideras malos? Y lo siguiente, sabemos cómo distinguir un pensamiento bueno, un pensamiento de un pensamiento malo o de un pensamiento negativo. Podríamos colocarlos en pensamientos positivos y pensamientos negativos, pero me encuentro en un choque, porque como sabemos hay filosofías del positivismo, ¿no? El positivismo dice, no, piense solo lo bueno y si usted piensa lo bueno, usted lo va a traer y entonces todo eso le va a pasar a usted, ¿no? No, obviamente hay pensamientos buenos, pero no porque tú los tengas, necesariamente eso va a venir. No eres tú la fuente de traer un bienestar hacia ti mismo, porque el bienestar viene de Dios, ¿sí? Entonces no un ente creado, una criatura, por más que piense lo bueno, pues no va a hacer que eso llegue. Ahí está el error del pensamiento positivo, porque se pone en el centro de la importancia. El ser humano se hace Dios y quita a Dios de centro. Por eso es que está mal, porque la gente a veces dice, uy, pero ¿cómo así que uno no puede? No es que uno no pueda pensar bueno o decir pensamientos positivos, sino que el problema de esa filosofía de los pensamientos positivos es que quitan a Dios, el hombre se hace Dios, se hace ídolo porque cree que puede cambiar las circunstancias de su vida. ¿Listo? Entonces, muy similar va a pasar con los pensamientos negativos, ¿sí? Y ya vamos a ver por qué pueden llegar a convertirse en un ídolo que quita a Dios de ser. ¿Listo? Muy bien. Entonces, para como poder entender mejor el tema, pues uno siempre tiene que definir lo que va a enseñar o lo que queremos llegar a entender. ¿Qué se considera un pensamiento negativo? ¿Cierto? Primero tenemos que definir eso. Entonces ahí como está en la lámina o en la presentación, dice, los pensamientos negativos son aquellos que nos generan ¿qué? Malestar, preocupación, inseguridad. Vamos a repetirlos aún las que están allá en la web conmigo. Entonces, los Los pensamientos pensamientos negativos son son aquellos aquellos que nos generan malestar, malestar, preocupación, preocupación, miedo o miedo o seguridad. inseguridad. Muy bien, gracias, chévere. ¿Alguna de ustedes ha sentido eso con un pensamiento? ¿Cierto? Todo el tiempo. Y hay pensamientos que a uno le dan mucho miedo, especialmente con situaciones que pueden pasar en el futuro, ¿cierto? O cuando uno está pensando, por ejemplo, piensa en Jenny cuando llegó a la casa, ella tenía un pensamiento, qué pena voy a usar un ejemplo tuyo de tu realidad sin consultarte, pero cuando ella estaba con su hermanito y su hermanito salía, ella solía tener pensamientos de que le iba a pasar algo malo, ¿no? Entonces salía y yo me lo imagino, ¿no? Porque eso no es que Miriam me lo haya dicho, pero más o menos, no, de pronto se lo imaginaba bajo un carro, aplastado por una tractomula, fracturado, que se iba a caer. Y eso generaba en ella un temor. Eran unos pensamientos recurrentes. O sea, ese pensamiento venía cuando la persona salía, ¿cierto? Si uno tiene esposo y de pronto, como dice Saidita, a veces ella no es celosa, pero si uno es una persona que tiene temores con su esposo, van a venir pensamientos recurrentes de temor, de inseguridad, si uno tiene inseguridades. Entonces, esa clase de pensamientos van a venir. ¿Qué va a hacer? ¿Dónde está? ¿Con quién está? Cierto que lo que dicen una persona tóxica. También mal interpretada a veces. Mal interpretada porque puede ser que la persona tenga esos pensamientos, no tanto porque sea tóxica, sino porque una experiencia en su propia relación ha generado esa clase de sentimientos y eso ha hecho, o sea, hay una evidencia para que su mente vaya a eso, ¿sí? Y vamos a tratar de aclarar cuando un pensamiento tiene una evidencia para que venga, aunque sea negativo, y cuando un pensamiento viene y no tiene una evidencia, que son los que yo quiero tratar, ¿sí? O sea, pensamientos negativos que vienen sin tener una razón de ser, no hay una evidencia, no hay una base y que podemos manejarlos de otra manera. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Ninguna? ¿Todas bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien?
Si hay alguna duda, está bien. La idea de este proceso de sentarnos y todo es para que nos sintamos más como en una charla y no tanto una dinámica, que es lo que hace el transmitir, nos aleja un poco del público. Entonces, por eso sé que fue complicado todo este proceso de transmitir, pero queremos es eso, que lo abramos, que sea más cálido. Entonces, las características, ya vimos y podemos definir algunas características de los pensamientos negativos, ¿cierto? Al menos unas pocas, pero creo que eso nos ayuda. Entonces, los pensamientos negativos son ¿qué? Repetitivos, son repentinos, son interpretaciones erróneas y su fundamento está en creencias limitantes sobre nosotros mismos. Eso es un pensamiento negativo, ¿sí? No quiero super espiritualizar el tema, sino lo que quiero ya traerlo a un nivel más real nuestro. ¿Qué pasa? Resulta que, por ejemplo, dice aquí, hay de todos modos un componente espiritual que vamos a ver más adelante, porque hay algunos pensamientos que son repentinos. Usted está por ahí, llega un pensamiento que le produce, ¿qué dijimos que producían los pensamientos negativos? Miedos, inseguridad, ansiedad, ¿cierto? Es una Cambios persona. Y uno llega y lo siente, como dicen las viejitas, uy, sentí la corazón reaccionado, se me lo como algo por dentro, ¿cierto? Cuando viene ese pensamiento. Digo que hay un componente espiritual porque acuérdense que la palabra dice que nosotros tenemos una lucha que no es contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad que están en las regiones celestes. Entonces uno a veces no quiere ver eso, pero la realidad es que hay un mundo espiritual maligno que nos puede afectar y que llegan pensamientos de un momento a otro que uno dice, ¿por qué vino este pensamiento? Y a uno le da como miedo, ¿sí? Uno podría decir, bueno, ¿cómo así? La palabra dice que el enemigo nos manda dardos de fuego del maligno. Un dardo de fuego es algo que está diseñado para dañarte, para destruirte. Y yo sí creo que el enemigo, como él no tiene control sobre nuestra vida porque nosotros somos posesión de Dios, a veces él como que si llegan esas cosas que en el contorno, en el mundo están y nos desestabilizan. ¿Sí? Yo no puedo concretizar todo cómo funciona eso, sería atrevida, pero hay pensamientos que uno lo analiza y esto no viene del Señor porque va en contra de todo lo que sé de Dios. Es un pensamiento negativo. Vamos a ver que como destruye y nos limita, nos hace ver de una manera contraria a lo que Dios dice que somos. ¿Sí? Tiene esa cualidad los pensamientos negativos, de hacernos vernos contrario a lo que Dios dice. Entonces yo en ese punto quiero decir, o quiero ver que sí hay un componente a veces espiritual, un componente del enemigo, que pues yo no puedo estructurar ahorita cómo es, pero lo hay. Muy bien, sigamos. Resulta que me pareció muy bonito en ese proceso de poder entender esa clase de pensamientos negativos que nos hacen daño, que los clasifican, ¿sí? Y esto nos va a ayudar porque la idea pues, de este estudio es que al menos nosotros podamos reconocer cuando estamos en alguna de estas categorías y pues de la mano del Señor ir trabajándolo, ¿sí? Entonces, como vemos varias, vamos a comenzar por Judy, luego por Jennifer, Judy, y voy a usar hoy las que están acá en presencial, y van a leerlo y van a leer el ejemplo. Hay un ejemplo, como ven ahí, está la categorización del pensamiento y hay un ejemplo. Eso ayuda. ¿Listo? Entonces, Jennifer, el primero. Catastrofismo. Y si me equivoco en la presentación y todo sale mal. ¿Qué entiendes, qué comprenden en sus propias palabras? ¿Qué querrá decir eso de catastrofismo? Que pronto mañana la asamblea sale mal. Como la parte extrema de un suceso. O sea, como el fatalismo, lo veo yo. Muy bien, me gusta esa palabra. Fatalista, o sea, Que se va a morir alguien.
que es. Voy a salir y seguro me va a atropellar un carro, seguro. llueve. O sí, o no, vamos a ir de paseo, pero seguro nos va a pasar algo malo. Se me Eso va a está. caer un árbol ¿Ni encima. para qué salimos? Nos va a caer un árbol encima. Mi hijo de 4 años va a hacer su primera salida de colegio y no, seguro, le va a pasar algo malo, se va a fracturar un brazo. Eso es catastrófico. O sea, uno está pensando en que puede pasar una catástrofe. Judy, la siguiente. Generalización. Siempre me pasa lo mismo. Nunca haré nada bien. ¿Será que alguna de nosotras nos hemos dicho eso en la mente? Ay, eso, miren, eso es una generalización. Sí, en alguna etapa de la vida hemos sufrido de autoestima baja y es donde Sí. se vive Esa generalización, ¿no? Como uno se percibe. Listo. Ana, Pensamiento. personal. En arriba. La no, negra. El de personalización. arriba, mi amor. Personalización. Qué bueno, es que no tengo Sí, sí, no tiene la- personalización. Seguro que no tiene. ¿Qué? Seguro que no me ha saludado porque le caigo mal. Entonces, la personalización o sea, te hace centro de todo. Todo lo Una toma vez me personal. dijo alguien, tuvo un disgusto conmigo y me dijo, Marcela, es que usted no es el centro de mi vida. Para mí fue duro. ¿Quién, mamá? A ver. Para mí fue duro, pero el ejemplo fue, pues para mí fue eficiente. Yo dije, pues en cierta manera uno de verdad tiene que tener cuidado, porque uno a veces piensa que la gente está girando alrededor de uno, de lo que uno dice, de lo que uno por allá habla, viene de lo que, sí, la otra persona, y uno está pensando que uno es el centro de todo, ¿cierto? Y que uno, lo que está haciendo le va a afectar a la otra persona y la otra persona no le afecta. Entonces, uno tiene que tener cuidado. Eso en ese momento me lo dijo, no era verdad, ¿no? Pero él a mí me hizo reflexionar. Y yo dije, sí, uno tiene que tener cuidado, uno no es el centro de nadie. Uno no es el centro del mundo de nada, ni todo el mundo está pensando en sí, me afectó, no me afectó, no. Listo. Pensamientos, ¿qué sigue? Avi. Avi, perdóname, Avi, te iba a robar tu lectura. Pensamiento dicotómico. O lo hago perfecto o no lo hago. O lo hago perfecto o no lo hago. Eso, yo vi eso y a veces uno dudaba hacerlo. Entonces, como no siente que no lo va a hacer súper bien a la primera, uno se limita, ¿no? A hacerlo. Sí. Y ese pensamiento es el que lo bloquea. Acuérdense que estamos hablando de los pensamientos. Y quiero gastar el tiempo en hacerlo porque acuérdense que ya hemos venido aprendiendo que cuando podemos verbalizar, que cuando podemos darle el significado a algo, lo podemos tratar. ¿Sí? Cuando nosotros podemos definir algo, ponerle como un marco a una idea, a algo que aún no siente pero no sabe cómo definirlo, pero lo define finalmente, eso le ayuda a uno a darle un correcto manejo. Ahora sí, Liliana. Descalificación de lo positivo. Se ha aprobado el examen, pero ha sido suerte. Muy bien. Ay, sí. Yo esta mañana hice tal cosa, pero no, mire, esta tal otra no. Y entonces Yo uno enderecé el comienza correo. a menospreciarse, a descalificarse. Yo enderecé el jorobado, mi partido fue suerte. Yo le hice a usted así me partí y se la arreglé. Hice tal trabajo, no, pero eso no, es a lo mejor no fue tal cosa, ¿no? Muy bien. Focalización en lo negativo. Ay, perdón, Zaira. ¿Ya para qué? ¿Ya para qué? El siguiente. Seguro que Toca poner ese, ¿ya para qué? ¿Ya para qué? Ya me ignora. Focalización en lo negativo. Todo el mundo se lo está pasando bien, menos yo. Muy bien. Es otra forma de ponerse uno en el centro, ¿no? Y darse demasiada importancia. Susanita. Creencias limitantes, no soy lo suficientemente inteligente, valiosa o capaz. Y lo que dice Lili, estos pensamientos muchas veces vienen cuando uno tiene problemas de baja estima. ¿Sí? Cuando uno no se percibe correctamente, no tiene un valor correcto, pues es normal que tenga eso. Y todos nosotros los tenemos, esta clase de pensamientos, porque por el trasfondo en el que venimos, pues. Entonces, Yo quiero decir algo en cuanto al tema de los pensamientos que decías ahí ahorita, y es,
a veces sí son propios de uno, pero yo una vez leía, no me acuerdo qué libro, pero decía, a veces uno le compra esos pensamientos a alguien. Se los han vendido. Exacto, entonces a veces también hay cosas ideas que a uno nunca se le han pasado por la cabeza, pero viene alguien y ¡pum! Si uno resulta imitando lo de otro. Alguien no se hace el comentario X o Y frente a uno o una situación puntual y realmente uno lo apropia como si fuera de uno. Y yo o sea, me pareció interesante cuando lo leía porque decían uno se los compra a la otra persona. Lady, ¿quiere participar? Gracias, Saidita. ¿Ibas a decir algo, Lady? Sí, de pronto, ¿en qué momento esos pensamientos negativos hacen que nos distanciemos de Dios? Ah, muy bien. Esa es la idea de poder mirar. Estamos examinando allá, mira allá. Allá va a llegar. Allá voy a llegar, espero llegar allá. Ayudarles un poquito en eso. Ok. Pero ya entonces vimos que sí los pensamientos negativos se pueden hasta clasificar. Y esa clasificación nos ayuda a una examinación, porque acuérdense que los dos pasajes lemas apuntan hacia allá, ¿cierto? A una conciencia. Y mientras preparábamos el estudio, Susi pues nos hacía, debe haber un momento de reconocimiento de esos pensamientos, porque a veces los tenemos pero ni siquiera los sabemos identificar. No sabemos que es un pensamiento catastrófico, no es que está el pensamiento, que está el otro pensamiento, pero al menos ustedes después de la enseñanza también, si retoman esto, lo pueden volver a ver y comenzar a ver qué clase de pensamientos son los que están repetitivos, ¿cierto? Que constantemente llegan a mí. Y tratarlos. Ya vimos eso, ya vimos lo que es un pensamiento negativo, la definición, cómo los podemos de alguna manera agrupar, y ahora vamos a ver qué efecto tienen en la parte física. Yo creo que a veces hay por ahí el pensamiento de que si me está pasando algo bueno, es porque me va a pasar algo malo. Así es muy parecido al catastrófico o al que uno nunca puede tener algo bueno, Sí, ¿no? no es El de descalificación de lo positivo. Descalificación de lo positivo. Listo. Entonces, ¿qué efecto tiene en la parte física? Les confieso que para mí, la palabra de Dios a veces ha venido de refrigerio solo con leer un versículo. O sea, como te digo, uno lee un versículo y tal vez no entiende la parte científica, ni todo lo que un pasaje o todo lo que Dios quiso mostrarnos de una manera tan sencilla, no sé cómo decirlo, el ABC, ¿sí? Yo siempre he creído que Dios en el Antiguo Testamento enseñó cosas profundas, como lo vemos en las leyes de ¿cómo se llama?, de pureza, y todo eso ya nosotras hemos estudiado muchas veces leyes, hoy ya entendemos por qué, porque había microbios, porque habían cosas que si se hacían se contaminaba el pueblo, que si las hacían ellos mismos se protegían, como por ejemplo la circuncisión. No era solo que era un pacto, sino que la circuncisión protegía al bebé porque en ese tiempo no había todas las reglas de aseo, no había jabón, entonces el hecho de que su prepucio estuviera cortico o se lo cortaran hacía que su penecito no se llenara de infecciones, ¿sí? Entonces eso ahora lo sabemos nosotros hoy en día, pero en ese día no tenían todo eso, sin embargo el mandamiento de Dios estaba para proteger. Así pasa como con los dos versículos que estaban adelante. Para mí ese versículo, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón, ha puesto freno en mi mente en muchas situaciones. Pero cuando uno lo va entendiendo profundamente, aún en la parte psicológica, científica, médica, cosas, lo enriquece a uno más y se da cuenta, uy, Dios es tan sabio. Espero que a medida que más profundicemos, pues esto que voy a mostrarle, que yo sé que de pronto no es algo nuevo, pero va a ser bueno para comprender lo importante de evitar esos pensamientos negativos. Resulta que cuando nosotros gastamos demasiado tiempo en pensamientos negativos, nuestro cerebro, ¿cierto?, libera sustancias químicas que lo afectan, ¿sí? Entre las sustancias químicas que se liberan, que son malas cuando se liberan por tener pensamientos negativos, está el cortisol y está la adrenalina, que no es que ellos sean malos, ¿cierto? Sino que en esa circunstancia donde nuestros pensamientos están constantemente pensando negativamente,
es como si el cerebro se intoxicara, o sea, se llenara de cortisol, se llenara de adrenalina de una manera que no lo necesita. ¿Qué pasa? El cortisol, dicen que es la hormona del estrés, es como si tú estuvieras todo el tiempo en alerta, ¿sí? Y la adrenalina, no solo estás en alerta, sino que te pone a la defensiva. Entonces, cuando uno gasta la mente en solo pensamientos negativos, ¿qué está haciendo tu cuerpo? Es como si tuvieras a un atleta corriendo 24 horas, ¿sí? Listo para una carrera que nunca va a comenzar. Y está allí, corre, corre, corre. ¿Qué va a pasar con él? Se va a quemar, se va a agotar. Por eso cuando en nuestra mente pasa demasiado tiempo en esa clase de pensamientos, es como si tu cuerpo lo pones en estado de alerta y nunca va a llegar eso, pero está botando todo eso. Tú te estás intoxicando, te estás haciendo daño. Y obviamente, ¿qué pasa? Que esas hormonas, o esas sustancias, perdón, que están ahí, hay otras que están diseñadas para ayudarnos, ¿sí? Y lo que genera es que hay un desequilibrio de esas sustancias, que son la serotonina y la dopamina. La serotonina está relacionada con el estado de ánimo y de felicidad, mientras que la dopamina es la hormona del placer y la motivación. Entonces, si estamos constantemente pensando lo malo, ¿cierto? Esas no funcionan como debieran funcionar. Entonces, por eso uno no duerme, por eso uno se llena de ansiedad, por eso uno se llena de preocupación, por eso uno a veces se dice, ay, pero yo ¿por qué estoy tan desmotivado o deprimido? ¿Sí? Porque no quiero hacer nada. Pero es porque uno está tan involucrado en esos pensamientos, ellos han tomado tanto control que le están afectando a uno el cuerpo. Entonces uno entiende por qué Dios de verdad le dice a uno, sean gratos los dichos de tu boca y la meditación de tu corazón. Piensa lo bueno. Ahí está en Filipenses 4:12, ¿cierto? Que dice que pensemos todo lo bueno, todo lo justo, todo lo amable, en lo que haya virtud alguna, en lo que sea digno de alabanza, en eso pensar. Gasta tu mente en lo que es correcto, bueno, ¿sí? Haz un análisis correcto. O sea, eso no quiere decir que uno no pasen cosas malas, sino que hagamos un análisis correcto de lo que está pasando por nuestra mente. ¿Muy bien? Entonces, este es el proceso químico en el cerebro, por así decirlo, físico, que nos está afectando. Entonces, eso nos afecta en la parte física. En la parte emotiva, porque mire que en el versículo que leímos al comienzo dice, examinarlo todo, retener lo bueno, desechar lo malo, y el Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida del Señor. Sí, ahí no me acuerdo, creo que lo estoy cambiando, pero ese es el sentido. ¿Sí? Entonces, que si hay una afectación de nuestra mente, tanto afecta nuestra parte mental, emocional y física. Por eso él dice, es examinarlo todo, retener lo bueno, desechar lo malo. Y no es solo en la doctrina, porque pues lo hemos usado solo con la doctrina, digamos, pero eso tiene que ver con también la aplicación de lo que hacemos al verlo con nuestra mente. En los efectos que tienen en la parte de pensar mal, en la emotiva, genera esto. Primero, no se disfruta de las personas con que uno se relaciona, pues siempre estás a la defensiva. Cuando uno está pensando siempre mal, ¿cierto? Vienen esos pensamientos negativos sobre alguien o sobre algo. Eso tú lo sabes, o sea, como dicen, a veces son incontrolables, porque eso ya vamos a ver que hay una parte que es incontrolable, vienen, ¿no? Pero uno comienza a maquinar y uno se comienza a sentir triste, mal, y eso te impide estar contento y relacionarse tranquilo con las personas, disfrutarlas. Aumenta el estrés y la ansiedad. Se dificulta la concentración. Falta de confianza propia y genera un estado de ánimo ¿qué? Deprimido. Eso en cuanto a la parte ¿qué? Emocional un poco. Y en la parte espiritual,
cuando la mente está enfocada en pensamientos negativos, ¿qué hace? Hay una ruptura de nuestra comunión profunda con Dios al desconfiar de su cuidado. Porque si mi pensamiento, por ejemplo, se enfoca, no es que esa persona me va a hacer esto, aquello me va a pasar, entonces realmente ¿qué está haciendo ese pensamiento negativo? Está sacando a Dios de escena, su poder, su protección, su buena voluntad para con nosotros, sus deseos buenos. O sea, uno le está atribuyendo a ese pensamiento el control y el cuidado de la vida de uno. Me desenfoca. Me desenfoca, muy bien. Distorsión de su valor verdadero o de su valor personal. Esta es la respuesta para... Sí, para Lady, sí. ¿Por qué? Porque cuando un pensamiento negativo viene, entonces, acuérdense que entre las categorías estaba ese que decía, no, yo no valgo nada, no sé hacer nada, si no sirvo para nada, nadie me quiere, todos me odian, o yo no hago nada porque para qué, si lo que yo hago nadie lo valora, nadie lo estima, no, nadie va a reconocer lo que yo hago. Entonces, ¿qué pasa? Uno está dándole el valor personal a lo que otros dicen y no a lo que Dios dice, que Él me valora, que me ha dado dones, que yo los puedo usar para su gloria. Él realmente me considera un instrumento precioso. Bueno, he estado reflexionando, en la Biblia instrumento era algo, ese término era muy bonito, ¿sí? Porque un instrumento era de algo útil, algo que era necesario para hacer un bien mayor. Con el tiempo, ya uno habla de la mujer es instrumentalizada, entonces si es que ya el término en este tiempo tomó otro matiz, otro significado, ya uno lo puede recibir mal, pero cuando hablamos de instrumento desde el contexto bíblico, Dios está diciendo, yo te puedo hacer útil para, tú eres útil, o sea, Dios te dio un propósito, eso es lo que está diciendo, en otras palabras. Puedes generar un cambio. Sentimientos de culpa y vergüenza. ¿Por qué? ¿Por qué los pensamientos negativos generan sentimientos de culpa y vergüenza? Porque quizás cuando la persona se da cuenta que no era así como lo estaba pensando, pues claro, se siente como un oso. Muy bien. O uno se da cuenta cuando de pronto tiene ese momento reflexivo de análisis y dice, yo, ¿qué estoy haciendo pensando esto tan feo de una persona? ¿Por qué yo estoy, y uno le da vergüenza delante de quién? De Dios, porque estamos hablando en el ambiente espiritual. Uno se siente, uy, Señor, no, ¿cómo es que yo estoy usando mi mente de una manera tan sucia? ¿Sí? Y eso me da vergüenza, genera culpa. Y eso, si no es bien tratado, si no es llevado al Señor, yo no voy a hablar de llevar eso ante el Señor, de mantener ese arrepentimiento ante mi Señor por esa actitud, pues no se soluciona y va a hacer que eso sea una barrera en mi parte espiritual. Falta de paz interior, obviamente, porque si yo estoy ahí con eso, estoy generando, como estoy a la defensiva, que es lo que nosotras, por ejemplo, a veces nos pasa, que yo siempre les digo, esa argumentación que yo estoy haciendo, que le voy a decir, que le voy a reclamar, que le voy a no sé qué, y uno nunca lo hace, pero uno gastó. Quiero poner un ejemplo. Me di cuenta que, por ejemplo, cuando uno ve series, ¿cierto? Por ejemplo, como donde las emociones se mueven mucho, eso puede ser peligroso. ¿Saben por qué? Porque cuando tú ves, por ejemplo, la traición en las películas, ¿no? De ese que traiciona a la mujer y uno está comprometido con ese personaje y le pasa todo ese malo y uno comienza a llorar, ¿no? Por eso es que uno llora en la película. Pero es como si tú usaras tus emociones en una situación que realmente no es real, pero a ti te genera una emoción real, y eso, aunque tú no quieras, te carga emocionalmente. ¿Sí me voy? Porque estás llevando tu emoción esa emoción está diseñada para que realmente tú la utilices cuando sea una realidad. ¿Sí me hago entender? Pero cuando te cargas de mucha de esa emoción, porque estábamos viendo acá una serie que ojalá no sé si haya problema, pero es del Doctor Good, o Buen Doctor, ¿sí? Y me impacta su vida y hay cosas que y yo también, pero yo siento toda la carga emocional. ¿Hasta qué punto eso es sano para nosotros? Porque exponemos todas nuestras emociones, salen a flor de piel, pero para una situación que es ficticia. ¿Sí me hago entender?
más o menos es lo que está pasando en nuestra mente. Cuando perdemos la paz por una serie de pensamientos que tenemos ahí, gastamos pasa todo lo que vimos en la parte química, nos estamos desgastando. Nos torturamos, nos volvemos masoquistas con nosotros mismos, ¿sí? Sufrimos de gratis. Muy bien, y uno siente que no tiene propósito. Hasta ahí, Lady, que era la que me estaba preguntando, ¿más claro, menos claro, un poco mejor o ya no está? Mi amiga se fue. Un poco mejor. ¿Cierto? Muy bien. Todavía me generan ciertas dudas, pero Pues voy a- sería bueno, por ejemplo, compártenos qué duda es la que te genera o qué inquietud. diga, ahí me quedó claro, digamos, desde la parte espiritual, pues la pregunta que yo hice, ¿sí? Sino que no sé de pronto ya sería otros temas, desde lo psicológico, cómo manejan el tema de en qué momento una emoción se vuelve obsesiva o en qué momento. Sí, digamos que hay pensamientos. Pero ya sería desde otra parte, ¿no? Y Sí. pues hoy lo estamos hablando desde la parte espiritual. Sí, De pero todo, igual desde todo, porque Por eso espíritu, alma y cuerpo. por eso estamos hablando de que ya la parte, lo que tú llamas la parte psicológica, es la parte emocional a veces, porque nosotros solemos pensar que la psicología es todo lo que tiene que ver con la forma, voy a minimizar esta cosa, con todo el proceso mental, emocional con el que nosotros manejamos una situación. Entonces, la psicología es cómo nuestro cerebro interpreta todo lo que vive alrededor y le da un manejo ya sea emocional, de acción. Y no es diferente a lo que estamos hablando acá, solo que aquí lo estamos, ¿cómo se llama eso? Haciendo un reduccionalismo de términos para que sea un poco más fácil la charla y más fácil de entender. Listo. Aquí de pronto está la parte que nos va a ayudar, ¿sí? Porque para mí fue muy lindo este versículo. Yo lo había leído muchas veces, pero lo había desmembrado, ¿sí? Incluso cuando yo estaba preparando la enseñanza y se lo presenté a mis compañeras, yo no presenté esta primera parte, yo solo tenía y el Dios de paz os guarde vuestro cuerpo, espíritu, pero yo lo había desmembrado de la parte superior. Y resulta que la clave está en este versículo, porque dice, examinando todo, retener lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y dice después, y el Dios de paz, O sea que hay un trabajo en equipo entre ese primer versículo y la segunda parte. Y acá es el llamado que nos hace el Señor. O sea, Dios quiere darnos paz. Y Él quiere que tengamos paz mental, emocional y física. Dios nunca quiere solo afectar una parte de nuestra vida. Hubo un tiempo en el Evangelio que nos enseñaron que solo era importante la parte espiritual, o la veíamos como si la parte espiritual estuviera desconectada de lo emocional y de lo físico. Pero eso no es así, porque Dios nos hizo con todas esas cualidades y somos un ser íntegro. O sea, a mí no me pueden sacar el alma y no puedo separar el espíritu, no. Tanto así que cuando Dios habla de la resurrección de sus hijos, Él piensa resucitar nuestra parte física. Si a Dios no le interesa eso, para que nos resucita, pero Él dice, y la promesa y la esperanza es, este cuerpito un día va a ser resucitado. Haz una pregunta. Una pregunta me va a hacer. ¿Cómo te digo? ¿Hay diferencia entre el pensamiento positivo y el pensamiento bueno? O sea, ¿cómo te digo? ¿Uno puede pensar positivamente incorrecto? Sí. No Yo sé te puedo decir algo si me en hago cuanto a entender. eso. Yo que pienso cuando tú estabas hablando del pensamiento positivo, creo que una de las características del pensamiento positivo realmente no es pensar lo bueno, porque el pensamiento positivo de alguna manera es buscar algo que me beneficie a mí, ¿sí? Entonces piensa en el carro que vas a obtener, piensa en la salud, piensa o sea, casi todo lo que tiene que ver con el pensamiento positivo se enfoca en algo que yo quiero recibir para mí,
¿sí? Pero no está pensando en pensar lo bueno para de la otra persona, ¿sí? O en esta clase de verdades que estamos hablando, normalmente el pensamiento positivo no habla de eso. Sí, lo que pasa es que el significado del concepto estaría muy ligado o unido al contexto que lo maneja. En este caso tenemos que definirlo nosotros. Yo defino el concepto del pensamiento positivo o negativo cuando el centro es el mismo ser humano. ¿Sí? Yo por eso les dije, es malo cuando yo pienso que por pensar ciertas cosas, yo soy pero yo soy el que tengo el poder de cambiar, de producir eso. Porque entonces yo me hago Dios. Una ¿sí? cosa es, por ejemplo, todo me va a salir bien. Y otra cosa es, me va a salir de acuerdo a la voluntad de Muy Dios. bien, entonces voy a ¿Sí? explicar lo Como- que en nuestro contexto, o aquí de pronto nosotras nomás, ¿cierto? Le daríamos concepto a un pensamiento bueno. Un pensamiento bueno sería más aquel que va ligado al carácter de Dios. Al reconocer que si hay un Dios que me controla o no me controla, me guía, del que dependo, entonces si yo voy a Él, mis pensamientos van a ser bien dirigidos hacia ese ser. ¿Sí? Hay una diferencia, pero o en otro contexto social le pueden dar otras significancias, pero nosotros lo podemos enmarcar, lo podemos dejar allí, en ese sentido. ¿Sí me hago entender? Entonces, para mí sí hay una diferencia entre pensamiento positivo en el sentido de quién es el centro, ¿sí? Más bien para diferenciar entre lo bueno y el pensamiento positivo es quién es el centro. ¿Qué estoy queriendo decir? ¿Que yo tengo el poder o que Dios es el que está en control? Y si está Dios en control, entonces podemos tirarlo al lado de lo bueno. Y si es centro soy yo, más bien, cuidado porque eso no es tan cierto. No todo lo que es positivo en sí es bueno. Listo. Entonces, como Dios nos manda a examinar y retenerlo todo, lo bueno, y abstenernos de lo malo, entonces cuando hay pensamientos, y como Lady dice, pueden ser pensamientos obsesivos, pensamientos ya muy profundos que necesitan ya terapia, que más bien sería de pronto lo que tocaría hacer, o una, ¿cómo se llama esa terapia conductiva? Hay una que es de conducta, otra de la forma de pensar, que tiene que ver con trabajar la forma que yo cognitiva, sí, pero es terapia, bueno, la forma de pensar, el análisis que hace uno de las circunstancias, y la gente tiene que aprender. Hay gente que necesita ir para que les ayuden a aprender a pensar bien, porque siempre han pensado de una manera negativa, entonces se ha hecho normal, demasiado normal. En nosotros, tal vez, no creo que haya alguien tan extremo, puede ser, pero o pasan pensamientos negativos, de un manejo que Dios nos da la gracia. No es que Dios no dé la gracia con nosotros, sino que provee personas que ayuden en ese proceso aún más profundamente. Entonces, ¿qué podemos hacer y cómo podemos hacer llevar a cabo ese examinar todo y desechar lo malo? Primero, que dice ahí, entender que es imposible no tener malos pensamientos. ¿Sí? A veces uno se estresa porque uno pasó y pensó algo de alguien mal. No, hasta ahí no hay problema, ¿cierto? O porque uno en la mente hizo el diálogo ese malvado, llegó un punto y te das cuenta. Eso es normal porque como ya fuimos afectados por todo lo que ustedes ya saben para no volver a tratar, pues es normal que los encontremos. Pero ese no es el problema, hay que examinarlos. O sea, llegó ese mal pensamiento y viene aquí otra cosa que me gustó. Voy a saltar al 3 porque creo que van relacionadas. Dice, no aferrarse, sino aprender a soltar. Entonces llega ese mal pensamiento, tú te das cuenta, no sigas consintiendo, ¿sí? No sigas ahí como dándole más vueltas porque ahí sí ya entraste al nivel B. Segundo, aprender a reconocerlos y ver qué sentimientos generan. Porque te acuerdas que los pensamientos negativos generaban temor, angustia. Entonces, si yo reconozco, bueno, si esto me está generando estos sentimientos, pues no creo que sea bueno que yo los tenga ahí, los esté consintiendo. Hay que darle su manejo. Es lo que el Señor dice, por eso, examinarlo, reténgalo. Bueno, si no, ¿qué dice ahí el Señor? Absténgase de toda especie de mal. ¿Y abstenerse qué es? Evítelo. Evítelo. El Señor dice evítelo. Y si el Señor dice evítelo es porque Él te va a dar la gracia y en ese proceso de examinación Él te va a dar la gracia. Listo.
Cuarto, por último, evaluarlos. ¿Son ciertos? Pregúntese, ¿eso que usted está pensando es cierto? Si tus pensamientos negativos se basan en hechos o en interpretaciones. Muchas veces son distorsionados de la realidad, y esto me gustó a mí mucho. A veces uno tiene que ver, como les decía, el ejemplo de la persona que sufrió una infidelidad. Esa persona va en su mente a generar una serie de pensamientos negativos que van a venir porque tuvo una experiencia negativa y va a comenzar a evaluar cosas. ¿Qué va a tener que ella aprender? A mirar qué es una interpretación errónea de las situaciones que se dan, que por ese bagaje negativo se van a gestar y que realmente no, toca mirar los hechos. ¿Eso va a ser fácil? No, pero el proceso de examinarlo todo, retener lo bueno y abstenerse de toda especie de mal, le va a ayudar en ese proceso. Si no hay evidencias, si tú realmente ves que no hay manera de verlo y te estás desgastando, suéltalo, ¿sí? No te desgastes en ese pensamiento. ¿Qué pruebas hay? Examina si existen pruebas sólidas que respalden tu pensamiento negativo o si son solo suposiciones, que va muy ligado, ¿no? Entonces, es una suposición. ¿Cuál es la verdad? Exacto, porque una veces lo que dice la gente a mí me parece peligroso y yo lo he vivido y lo he experimentado, que uno enlaza. Yo siempre digo, yo he pensado cosas y no son verdad, y yo me he torturado, ¿sí? Y ha sido feo darme cuenta que he enlazado cosas que parecieran lógicas, no eran. Y la emoción se ha generado todo ese sentimiento de dolor, de tristeza sobre algo que no era verdad. Pero yo siento que a veces, o sea, digamos que a veces, o el entorno o algo, ¿Te lleva? te cultivó ese pensamiento, o sea, lo tienes tan arraigado dentro de ti que siento que es o sea, Dios es maravilloso siempre. Él siempre va a sacar, a relucir que realmente tenemos que trabajar en eso, y cuando nosotros vamos a su palabra, pues vemos el contraste, ¿sí? Pero siento que esa lucha contra ese pensamiento negativo es como si esa costumbre estuviera muy arraigada, ¿sí? O sea, yo alguna vez escuché a una muchacha que decía que por ejemplo, una niña que se dice soy fea, soy fea, soy fea, soy fea, realmente lo que se está haciendo es atacándose a ella misma, ¿sí? Está como sí, como violentándose a ella misma, pero ella, o sea, como decía Judicita, debemos reemplazarlo con un pensamiento del Señor, porque aunque sea difícil, por lo menos entender que hay o sea, cuál es el contraste, y siento que va a ser de tiempo, pero sí es bueno hacer todo este proceso de identificación, de reconocerlo, de trabajarlo y de empezar a reemplazarlo con la verdad del Señor. ¿Por qué yo trato de hacer todo este proceso? Porque como yo les decía, de niña a mí me enseñaron a memorizar palabras y yo digo palabra, y la verdad la palabra a mí, eso ha sido un tesoro mío, ¿sí? Pero también me he dado cuenta que la persona puede decir el versículo, pero necesita más, necesita la comprensión del por qué me pasa esto, por qué yo tengo estos pensamientos, qué me pasa, qué siento, y a medida que más hemos entendido y más nos hemos preocupado por esa parte, mira que Dios nos da cada vez más luz, y entonces esa comprensión nos hace aún depender más de la palabra, porque la palabra sí tiene la respuesta, pero cuando vemos todo el contexto es mucho más enriquecedor. Como tarea les dejo, y en ese proceso de tener otra vez, de tomar el recurso bíblico que Dios dice, el Salmo 119 es hermoso, porque David encontró este lema de malos pensamientos, pero él que decía, me deleito en tu palabra, en ti confío, meditaba en sus atributos, hacía un análisis desde otra óptica, ¿sí? Porque cuando uno está en un pensamiento negativo, como uno se está vendiendo eso, uno mismo se lo está vendiendo. ¿Qué pasa? Que cuando uno tiene una visión de algo, uno que necesita, un amigo que venga y le presente la situación de otra manera. Y uno, cuando alguien le dice, no, pero es que no es así, es que tú de pronto piensas eso, pero no es así. Mira, ¿por qué no lo miras por este lado?
¿O por qué no lo miras de esta manera? ¿O por qué no piensas que tal vez fue tal cosa? Y eso, ¿cierto? Cuando ya uno lo ve, dice, uy, sí, de verdad que sí, yo nunca lo había visto. Entonces, eso hace la palabra, hace que esos pensamientos que vienen, que nos controlan, tomen otro giro. Un giro para la gloria del Señor. Y cuando algo es para la gloria del Señor, finalmente, ¿qué termina siendo? Realmente termina siendo en beneficio para nosotros. Porque todo lo que el Señor crea, da, realmente lo da porque Él quiere nuestro bienestar, porque Él es bueno, porque Él nos ama. Entonces, espero que, sé que no es el todo, sé que falta y cada vez podemos profundizar más, pero como siempre, los estudios están diseñados es para generar en nosotros sed de seguir investigando, perfeccionando y mejorando estas verdades. Primero Jennifer y luego Seila. Sí, no, que por eso esta mañana estaba meditando en este texto que está relacionado, que dice, por nada estéis afanosos y no sean conocidos vuestros pensamientos delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. O sea, cuando uno esté pasando por una situación de esas, constantemente poder ir a dejar esa situación delante del Señor, y dice el resultado, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea, realmente el resultado de poder tener en cuenta a Dios en ese proceso, que es una lucha real y diaria, creo que ir a Él es la clave precisamente para poder recobrar nuevamente la paz de esa carga emocional que genera estos pensamientos. O sea, en Él puedo volver a encontrar esa paz que necesito. Mira que a mí algo que me parece lindo del Señor es que aún Él nos creó con todo. Sí, y digamos a eso que ahorita que tú decías que realmente cuando uno tiene como esos estados de estrés, de ansiedad, todo el tipo de cosas, que tú decías, y uno llega a un momento en el que se expone al Señor y siente refrigerio. Yo en algún momento me puse a pensar, bueno, ¿y eso cómo funciona en el cuerpo? Porque a mí hubo un momento en que algo que me llamó mucho la atención, yo decía, realmente uno puede llegar a experimentar eso que tú dices aún, o sea, además, ¿cómo funciona? Y realmente yo digo, el Señor sí nos ha dado todo, inclusive, o sea, biológicamente sí lo tenemos. Sí, y algo importante que yo encontré en ese proceso fue que realmente, bueno, todo lo que tú decías ahorita de todo el tema, que el cortisol, que no sé qué, pero realmente el Señor aún, cuando uno se expone a la palabra del Señor, siente inclusive físicamente la tranquilidad. Y eso se debe es que cuando el Señor nos hizo realmente y nos formó, conocer el cuerpo de nosotros también ayuda mucho, porque es verdad que todo el tiempo estamos en proceso de ansiedad, ¿sí? Y el cuerpo obviamente está en estado de alerta, ¿sí? Pero realmente en nuestro cuerpo está todo lo que es el sistema nervioso, ¿cierto? Y yo quisiera como compartirles eso, porque para mí eso fue como una chispa para la cabeza, porque es verdad que nuestro cuerpo recibe todos esos tipos de estímulos, y lamentablemente nuestro cuerpo tiende más a pensar y a recuperar la información mala que la buena, porque finalmente nuestro entorno se enfoca en eso. Pero resulta que si hay una forma en la que nosotros lo podemos aún físicamente, pum, bueno, me calmo, ¿y qué pasó acá? Y es, digamos, que el sistema nervioso lo que permite, o sea, él se divide como en dos, que una vez lo hablábamos con Susi, que está el sistema nervioso simpático y el parasimpático. Lo que hace que nosotros nos activemos cuando entramos en esos estados de ansiedad es el sistema nervioso simpático, o sea, como que no te deja ver más allá. Pero en algún momento, cuando uno entra en esa exposición al Señor, realmente es como si entrara el sistema nervioso parasimpático, que hace que realmente tú te relajes. Y tú sientes eso en tu cuerpo aún, y aunque uno no lo pueda ver, realmente pasa un montón de cosas en el cuerpo de uno que realmente hace que se calme. Entonces cuando yo vi eso, yo dije, bueno, esto suena muy chévere, pero realmente, o sea, ¿cómo funciona? Y hace poco tuve una experiencia en la que entré en pánico, o sea, eso fue, yo les digo, hace 20 días, pues le pongo yo 20, 25 días, que entré en pánico total, lloré y me desesperé. Y yo decía, pero tengo tanta información, y, o sea, ¿por qué no la puedo usar? Si tengo tanta información en ese momento. Y el Señor me recordó el Salmo 42, que dice, ¿por qué te abates, alma mía, dentro de mí? Y para mí fue como, o sea, como que realmente lo pude pensar, y después decía el versículo, espera en Dios. Y ahí como que me quedé quieta, y lo único que yo me repetía era, espera en Dios, tranquilo, tranquilo. Y como que eso, realmente el cuerpo de uno se regula y te ayuda a tener, digamos, más
más función para poder pensar, para poder tomar decisiones, para poder hacer muchas cosas más. Y más adelante, porque más adelante el versículo dice, porque en la mañana tu misericordia me alcanzará. Y para mí fue como, O sea, esto va a pasar, esto va a pasar. sí, o sea, como tranquila, nos vamos a relajar. Y yo decía, bueno, lo que tú decías, es bueno realmente uno conocer qué es lo que funciona, porque uno dice, bueno, estoy experimentando esto, estoy sintiendo esto, me tengo que hacer consciente de eso porque realmente lo puedo llevar más allá. Y lo que tú dices, me quedo ahí consintiendo, si lo estoy experimentando eso, estoy sintiendo eso, vamos pues como a regular, ¿sí? Y realmente, o sea, yo puedo decir lo que realmente la palabra del Señor regula eso, porque de verdad, créanme que investigué mucho el tema y yo digo, lo único que realmente a uno lo puede calmar de manera instantánea es el Señor, cuando uno como que su mente la bota para allá y se aferra como una garrapata realmente a eso y le ayuda a salir en momentos de eso, ¿sí? Pero lo que tú decías, si realmente uno no está expuesto al Señor, es muy complejo, porque ¿de qué me agarro? ¿Sí? Entonces, realmente pues les quería compartir eso porque para mí fue como vivirlo en carne propia de que realmente, o sea, sí funciona. Muy bien, para cerrar ahí no quiero que me malinterpreten en algo. Aunque yo no conozca, aunque yo fuera ignorante, cuando yo fui ignorante, digamos, de toda la parte que les expliqué aquí, científica, médica, cómo funciona el cerebro, todo lo que pasa, eso no quiere decir que la palabra no funcione, porque muchos de nosotros hemos sido en oración y sentimos esa paz. Y lo que Zairita dice es que Dios nos está diciendo, sabes que yo soy el único capaz de equilibrar todo lo que está pasando en tu mente cuando tú pierdes la paz, cuando tus pensamientos se desenfocan de mí. Yo soy el único que puedo hacer, tengo el poder para hacerlo. Cuando yo voy en oración, cuando yo me doblego, cuando yo entrego mi carga, porque esa es la manera tangible en que lo hago, es que viene esa paz que tú dices. Por eso dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, entonces tú sí la vas a poder experimentar y la experimentas. Entonces Él es el único que puede equilibrar eso, hacer ese efecto, porque Él tiene el poder, porque Él nos conoce, porque Él no creó nuestro cuerpo. Esas son las herramientas que Dios proveyó para Que eso, realmente precisamente, tenemos o sea, mucho, ir solo a, que uno no lo conocer sabe. su carácter, la oración, o sea, la iglesia, o sea, esas herramientas en realidad sí Entra, equilibran, es como ese estado de estrés que se puede generar o esas son las que dan estabilidad a la persona. muy bien. Como les digo, no es el todo, pero espero que esta enseñanza les sea de bendición. El Señor también nos siga dando más entendimiento y sabiduría para poderlo expresar, comunicar, pero que a la final lo podamos aplicar y recordar que realmente el Señor sí tiene el poder de lograr que esa paz, esa estabilidad, ese equilibrio que necesita nuestra mente se dé y podamos desechar lo malo, retener lo bueno y confiar y tener paz. Entonces vamos a orar y gracias a las que estuvieron aquí hoy con nosotros y las que están acá presencialmente, les esperamos entonces para el estudio de Colosenses el otro viernes, juiciosas. Padre, te damos muchas gracias, mi Señor, por tu bondad, gracias por todo lo que haces por nosotras, por tu palabra, por el entendimiento que nos das, aún desde la parte científica, para interpretarlo como veíamos que era lo espiritual por lo espiritual, y poder, Señor, hallar en ti descanso, tranquilidad. Ayúdanos, Señor, en este proceso mental tan difícil que pasamos muchos de nosotros. Tal vez algunas tienen una mente más tranquila, pero tal vez otras tenemos una mente que nos bombardea constantemente, que nos hace distorsionar la imagen que tú nos has dado, Señor, el valor que tú nos has dado, la confianza de tu control, de tu poder, de tu cuidado. Ayúdanos, Señor. Nos reconocemos incapaces, te pedimos perdón por no echar mano de lo que tú nos das para encontrar el alivio. Te pedimos perdón porque también sabemos que a veces consentimos esa maldad de unas maneras muy terribles, si lo puedo decir, pero gracias, porque como dice tu palabra, nuevas son tus misericordias cada mañana y tu fidelidad, Señor. Y sabemos que tú nos puedes ayudar en este proceso de evitar estos pensamientos y no consentirlos, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén. Buenas noches, amigas. Gracias, gracias. Gracias. Gracias, Marcelita. Feliz noche para todos. Lo mismo.